Bien, buenas noches. Estamos en el Cementerio General de Oruro con el equipo de la Ruta de la Medianoche y también con la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno Municipal, iniciando justamente esta otra parte de lo que es el recorrido especial en este espacio. Y hemos querido empezar en realidad con dos tumbas muy especiales. La primera, que tiene que ver con uno de los mayores exponentes de la justicia de Bolivia, que es el doctor Pantaleón D'Alence. Fue ministro de la Corte Suprema muchos años, ha sido también ministro de Estado, ha ejercido en realidad su función pública en el siglo XIX, incluso en el gobierno de Mariano Melgarejo, ha trabajado incluso sin haber recibido algún emolumento alguno. Por eso es considerado uno de los máximos exponentes de la justicia boliviana. Pero también tenemos otro exponente que se encuentra justamente aquí al lado. Estamos hablando también del ministro de la Corte Suprema de Justicia, como es el doctor César Cadima. El doctor César Cadima tiene en realidad la virtud de haberse dedicado al tema del derecho penal muchos años. Escribió 3 tomos del libro que se llama Lecciones de Criminología, un libro realmente importante, juntamente con el doctor Huáscar Cajías, que han elaborado tal vez la estructura teórica de lo que es la ciencia criminal. El doctor Cadima en realidad ha sido varios años ministro de la Corte y precisamente es que está al lado del doctor D'Alence para honrar justamente su memoria. Vamos a entrar ahora al espacio donde se encuentran nuestros ciudadanos notables y vamos a hacer un rápido recorrido por sus tumbas. Acompáñenme, por favor. En la década del 40, este mausoleo fue levantado justamente para honrar a los personajes notables que tenemos en la ciudad de Oruro. Hasta ese tiempo muchos estaban dispersos en tumbas familiares, en panteones en realidad específicos de algunas instituciones, como la Sociedad de Socorros Mutuos y Artesanos. Vamos a ver, en realidad lo vamos a visitar al alcalde que ha gestionado justamente este mausoleo. Sin embargo, vamos a pasar por este lado y vamos a conocer algunos de los exponentes más importantes para la historia de Oruro. Aquí tenemos a José Encinas Nieto, que fue profesor en el Colegio Nacional Simón Bolívar. Él fue también quien compuso la letra del himno a Oruro. Aquí también lo tenemos al mayor César Achava, que él más bien compuso la música del himno a Oruro, por eso están juntos, ¿no? Lamentablemente él falleció en 1925, pero por esas casualidades de la vida, él llegó a tener un hijo que también se llamaba César Achával, que lamentablemente murió en plena guerra del Chaco. Aquí abajo tenemos a Víctor Flores Barrientos. Fue periodista, jefe de redacción del periódico La Patria, fue presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore. Él por muchos años se dedicó también a la investigación. Él tenía una columna incluso en el periódico La Patria, realmente muy interesante. Luego de aquí atrás tenemos a Jorge Nobelmacher, que él es de ascendencia israelita. Él fue de los que ha generado la captación el promotor tal vez de la conexión de agua potable para la ciudad de Oruro. Él era empresario minero, entonces él generó justamente esa iniciativa para poder ver que el municipio de Oruro, la ciudad de Oruro, pueda tener su acceso a agua potable. Cuando se produjo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, 1940, muchas familias que estaban en el colegio alemán fueron separados justamente por su origen judío, y entre ellos estaba justamente la familia Nobelmacher. Entonces este grupo de familiares, que vamos a verlo en el cementerio judío, se acercaron al club angloamericano que estaba en el colegio, en la calle La Plata, y él fue quien sugirió que el colegio se llame angloamericano en homenaje justamente a esa alianza de los aliados que estaban iniciando este proceso. Luego tenemos más acá, si nos pueden acompañar, vamos a ir un poquito aquí a la parte de atrás para conocer unas tumbas bastante peculiares que tienen que ver con otros personajes que incluso son desconocidos para nosotros. Lo tenemos Eduardo Savkovich Lizárraga.
Hay una calle en el sector sur de la ciudad que lleva el nombre de Lizárraga, pero por esa confusión en realidad el nombre verdadero debía ser Sapkovich Lizárraga. Sin embargo, la gente solamente se ha quedado en el imaginario popular con el apellido Lizárraga. ¿Y pero quién era don Eduardo? Don Eduardo Sapkovich, en realidad de origen yugoslavo, en realidad él promovió justamente el levantamiento del 25 de junio de 1930 en contra del gobierno de Hernando Siles, porque Hernando Siles estaba queriendo perpetuarse en el poder y precisamente él, y juntamente con Carlos Blanco Galindo y otras personalidades más, es que lograron derrocar a Hernando Siles. Esas casualidades de la vida hizo de que fue elegido diputado por Oruro y se trasladó hasta Tarija para el centenario del departamento de Tarija. Y allí precisamente el 28 de septiembre del 31 encontró la muerte. Lamentablemente hasta ahora no se ha podido explicar cuáles han sido las causas de aquella lamentable muerte. Después tenemos aquí dos tumbas interesantes. Él es Francisco Velasco y su hijo Enrique Velasco Galvarro. Francisco Velasco en realidad ha sido también presidente de la corte del distrito de Oruro, como se conocía antes en el siglo XIX, y él fue prefecto de Oruro en 1865, nombrado por esa motivación tal vez del pueblo de Oruro, porque vio que el general Melgarejo había tomado por la fuerza, y él es elegido prefecto del departamento juntamente con el impulso del doctor Ignacio León y también del doctor y coronel de ejército Donato Vázquez. Lamentablemente el impulso que hizo desde Oruro no pudo consagrar en realidad un buen resultado. Después tuvo que emigrar a Tacna, donde se casó por poder con la prometida que tenía aquí en la ciudad de Oruro, y producto de ese matrimonio es que nace el doctor Enrique Velasco Galvarro, que hay una avenida que lleva su nombre, que precisamente es la avenida Velasco Galvarro sobre la antigua calle Libertad. Don Enrique Velasco fue canciller y ministro en el gobierno de Hernando Siles. Él estuvo en la Liga de Naciones precisamente para evitar el primer conflicto del Chaco en 1900, después del conflicto del Fortín Vanguardia en el año 1929. Luego, para este otro lado, tenemos a un importante patriarca de Oruro, que es el doctor David Siles Castillo. El doctor David Siles Castillo, en realidad médico de profesión, impulsó la construcción del Hospital San José cuando estaba justamente ejerciendo el cargo de médico. Entonces a él le debemos justamente este proceso importante. Fue también prefecto del departamento, y cuando hubo la campaña del Chaco, el doctor David Siles Castillo concurrió a la batalla de Nanagua. Dejó un testimonio muy hermoso que se llama Experiencias de una vida, que realmente es uno de los libros más lindos que tenemos sobre la historia. Estamos ahora en otra parte, justamente esta. La familia todavía vive aquí en Oruro y es una familia que se siente muy orgullosa. Es la tumba del coronel Gumersindo Bustillos. Don Gumersindo Bustillos fue capitán en la batalla del Alto de la Alianza el 26 de mayo de 1880, emparentado con el coronel Ildefonso Murguía. Él en realidad comandó uno de los cuadros del batallón Alianza en aquella fecha tan importante para nosotros. Nuestro gran homenaje y reconocimiento a Gumersindo Bustillo. Luego tenemos aquí a José Víctor Saconeta. José Víctor Saconeta en realidad fue también un importante ciudadano de Oruro. Él escribió varios poemas, uno de los poetas tal vez más interesantes que ha tenido la ciudad de Oruro, como también Antonio José de Sáenz y otros personajes. Pero José Víctor Saconeta tiene la virtud de haber registrado en uno de sus libros que se llama Odas y Poemas, la leyenda de la Virgen del Socavón y su corte infernal, donde cuenta precisamente la leyenda del Chiruchiru. Entonces es realmente algo importante que hay que destacarlo. Y aquí al lado tenemos una tumba muy importante que es de Mario Calvo. Él es el copiloto de Rafael Pavón. Él estuvo justamente muy joven incorporado al ejército. Su familia es de Chuquisaca, pero él nació aquí en la ciudad de Oruro.
Entonces ya muy joven se incorporó y actuó en las 3 armas del ejército, pero después estuvo ya en la parte de mantenimiento de la aviación y después se incorpora como metrallista y copiloto de Rafael Pavón. Lamentablemente en agosto de 1934, en un enfrentamiento, en un duelo que tiene con uno de los paraguayos, es que lamentablemente caen los dos y su cuerpo juntamente con el de Pavón son traídos hasta Bolivia y el de Mario Calvo lo tenemos aquí en este mausoleo de notables. Otro nicho importante que quiero destacar es el del doctor Rodolfo Soria Albarro. Hay una calle que lleva su nombre y que responde justamente a este importante ciudadano, que en realidad él fue periodista, fue prefecto de Oruro, senador también por Oruro, prefecto por Cochabamba, y él estuvo cumpliendo una función muy delicada en la guerra federal, en la guerra que enfrentó a Chuquisaca con La Paz en 1899. Él se estaba desempeñando como prefecto del departamento de Cochabamba. Importante periodista, dejó importante obra literaria que vale la pena el reconocimiento. Pero también tenemos a Julio Zamora, importante industrial de la ciudad de Oruro. Él construyó con su propio esfuerzo justamente la fábrica de calzado Zamora, que lamentablemente en 2010 cumplió un centenario, pero ahora creo que ya la fábrica ha dejado de tener la actividad que tenía antes, ¿no? Una fábrica realmente de 100 años de edad que ha dado a la industria nacional todo ese arte de lo que es la elaboración del calzado. Don Julio Zamora también ha incursionado en la parte pública, pero más se ha dedicado justamente al tema industrial. Vamos por este lado, por favor. Vamos a conocer 3 nichos especiales que los han traído en realidad en un momento muy particular de nuestra historia. Aquí lo tenemos al doctor Ignacio León. Como bien lo habíamos comentado hace un momento, 3 personajes de Oruro han sido quienes han propiciado el levantamiento del 1 de junio de 1865 contra el gobierno de Mariano Melgarejo. Era el doctor Francisco Velasco, que lo hemos visto hace un momento, el doctor Ignacio León, que era presidente de la Corte Distrito de la ciudad de Oruro, o del departamento de Oruro, y el doctor y también militar de ejército Donato Vázquez. Donato Vázquez no está en este mausoleo. Él está enterrado actualmente en la iglesia de San Francisco, en la calle Bolívar de nuestra ciudad. Los 3 personajes han movido, en realidad se han motivado para poder derrocar al gobierno de Melgarejo, y por eso ha sido importante el reconocimiento especial, ¿no? Al lado de él está precisamente el doctor Marcos Beltrán Ávila, que viene a ser, juntamente con su tío Adolfo Mier, uno de los mayores exponentes de la historia de Oruro, por el hecho de haber aportado importante bibliografía desde su posición como maestro, después concejal munícipe, presidente del Consejo Municipal. Le cambió el nombre en realidad a la calle Colombia por la calle 6 de octubre, no precisamente porque Adolfo Mier, ya lo vamos a conocer un momento más, estaba en esa pugna de cuál era el espacio o cuál era la fecha más importante para Oruro. Él publica por primera vez el famoso Manifiesto de Agravios de 1739, donde se habla de esa insurrección que desde Oruro iba a expandirse a todo el continente, ¿no? Realmente sus libros, como Capítulos de Historia Colonial de Oruro, como también el libro La Gran Logia que independizó Bolivia, son obras realmente magistrales. Sin embargo, aquí hay que hacer una acotación. Don Marcos Beltrán Ávila cometió el mismo error que cometió Adolfo Mier. Perdón, don Marcos, pero tengo que decir. Recientemente se han revisado las actas del Cabildo y ha tenido una omisión en realidad en una de las actas, de la cual el escritor que es peruano de nacimiento pero vive aquí en Oruro mucho tiempo, Javier Cárdenas Medina, se ha encargado de aclarar ese aspecto. Y aquí justamente está el doctor Adolfo Mier. El doctor Adolfo Mier, en realidad muy joven, se fue a estudiar medicina y él estuvo en las barricadas contra Melgarejo, muy joven, casi adolescente. Él estuvo en las ambulancias de la batalla del Alto de la Alianza,
Se sabe que él estuvo en el batallón dalense, en la batalla de San Francisco, porque el batallón dalense se forma por el coronel Donato Vázquez, y él acude en realidad por su formación de médico. Sin embargo, a él le reconocemos que en el periódico El Tagarete publica por primera vez lo que fue el levantamiento del 10 de febrero de 1781. Y por eso decía que ha habido una especie de pugna por cuál era la fecha más importante. Adolfo Mier fundó juntamente con otros ciudadanos la Sociedad Benemérita 10 de febrero y cambió el nombre a la plaza por Plaza 10 de febrero. Y su sobrino Marcos Beltrán Ávila a la Avenida Colombia por la avenida o la calle 6 de octubre. Que fue ingeniero Alfonso Requena Rengel, que fue alcalde de la ciudad de Oruro, y a él le debemos justamente la construcción de este mausoleo. Él también hizo construir el muro de contención que está en la calle Aldana y la calle La Plata y sobre Galvarro, justamente para evitar que el cerro se vaya desplazando, ¿no? Una gran obra de ingeniería por haber hecho una mampostería de piedra bastante interesante. Luego aquí tenemos al doctor Zenón Dalense. El doctor Zenón Dalense fue también médico de profesión y él es hijo de Pantaleón Dalense. La familia Dalense es realmente una familia muy interesante porque José María Dalense es quien firmó el acta de la Asamblea Constituyente de 1825, está enterrado en Sucre. Su hijo Pantaleón Dalense, que lo hemos visto hace un momento, y el nieto que viene a ser justamente el doctor Zenón Dalense. Como bien lo decía, él era médico de profesión y él fundó las ambulancias bolivianas en la Guerra del Pacífico de parte de nuestro ejército. Entonces, a él le debemos justamente también el hecho de que el hospital San Juan de Dios se haya gestionado para que puedan ser atendidos por las hermanas de Santa Ana a finalizar el siglo XIX. El doctor Dalense incluso trabajó como director del hospital San Juan de Dios sin haber cobrado en realidad su sueldo para destinarlo justamente a comprar los elementos más importantes. Un héroe de la Guerra del Pacífico, del cual justamente lo reconocemos, y junto con Adolfo Mier se fundó la Sociedad 10 de Febrero y también propició lo que fue el reconocimiento a los veteranos de la Guerra del Pacífico. Aquí tenemos a uno de los máximos exponentes de la Guerra del Pacífico, como es el coronel Ildefonso Murguía. El coronel Ildefonso Murguía en realidad empezó a muy temprana edad, en realidad, lo que fue su formación militar. Él estuvo incluso como capitán del batallón Alianza, ya que era muy fiel a Melgarejo. Por eso también hay una anécdota interesante, porque cuando él se encontraba en Chayapata, fue tomado preso por el doctor Ignacio León, ¿no? Porque él parece libando algunas bebidas, entonces por eso fue que lo encontraron allá y lo tomaron preso. Después vuelve al país y él, el 26 de mayo de 1880, lanza el famoso grito, ¿no?, de agarrarse rotos de espantajo sus calzones, que ahora entran los colorados de Bolivia. Y esa es la expresión máxima del heroísmo del coronel. Cayó herido y después volvió al país y gracias a Dios conservamos el estandarte del batallón de los colorados de Bolivia. Luego tenemos aquí arriba al cura Carlos Felipe Beltrán. Tal vez no es muy conocido ahora porque él ha sido uno de los mayores exponentes en el siglo XIX para la recopilación de la literatura quechua y aymara, que ha ido publicando en 10 libros en realidad,
Incluso él se tomó el trabajo de escribir el silabario aymara, el silabario quechua, y él escribió por primera vez aquella famosa leyenda de la Virgen del Socavón, como también algunos relatos como el relato de los incas, el relato de los chunchus que se convierten, los chiriguanos que se convertirán, que era un relato de los tobas en realidad, que ya no se lo ve, y que gracias a él en realidad se ha continuado con esa labor para la recuperación de lo que son las tradiciones del Carnaval de Oruro. Estamos hablando del siglo XIX. Él publicó uno de sus libros entre 1865, 1871, 73. En total han sido 10 libros que él ha editado justamente en la ciudad de Oruro. Después tenemos aquí al teniente... Luego tenemos aquí al teniente Rosendo Bullaín Rengel. Él de muy joven se dedicó a la carrera militar. Él era jugador de fútbol, ¿no? Y haciendo sus primeras armas aquí en la ciudad de Oruro, sabemos que él empezó a jugar en el Oruro Royal. Se va a jugar al Club 10 Strongest de la ciudad de La Paz. Llega a ser su capitán por mucho tiempo, y justo en ese tiempo, como los hinchas y los jugadores estaban siendo convocados para ir a la guerra, pues él ya había hecho la carrera militar, pues ya se fue en realidad al Chaco. Lamentablemente él cae por una emboscada de una patrulla paraguaya el 25 de mayo de 1934, y en honor a él justamente es que hay una calle también que lleva el nombre de Bullaín Rengel, ¿no? Nuestro homenaje justamente a este valiente ciudadano. Luego tenemos por aquí don Ángel Mendoza Justiniano, en realidad uno de los mayores exponentes de la educación a nivel de la ciudad de Oruro. Él fundó el Colegio Nacional Aniceto Arce. A él le debemos justamente todo ese impulso y el proceso educativo que ha tenido por muchos años, en realidad un preclaro docente, profesor de muchas generaciones, al cual justamente lo han ido reconociendo. Estamos ahora con el Hacha Flores. José Flores Orozco en realidad es uno de los compositores más interesantes que ha tenido la ciudad, porque se caracterizaba por ser oidista, o sea, él componía, según lo que contaba, de acuerdo a lo que las aves iban trinando, él ya sacaba melodías para el Carnaval de Oruro. Muchas morenadas hasta el día de hoy se las sigue cantando, entonando. Realmente un compositor muy interesante, pese a que él no era músico, él era economista, docente de la Universidad Católica Boliviana, pero le debemos a él no solamente morenadas, sino también diabladas, pinquilladas, guaños y muchas otras obras más. Pero también es interesante otro exponente como es Raúl Shaw Boutier o Raúl Shaw Moreno, porque él se convierte en una de las voces del famoso trío Los Panchos. Él en su niñez estudió en el colegio Jorge Oblitas, estuvo en el Colegio Nacional Simón Bolívar, pero cuando el trío Los Panchos estaba haciendo una gira por Latinoamérica, uno de los tres decide abandonar el trío y hacen una sesión, digamos, para invitar a nuevas voces, y a él le toca hacer justamente esta entrevista en el Hotel Sucre de la ciudad de La Paz. De esa manera es que se queda con el trío Los Panchos, pero también después de estar con Los Panchos funda el trío Los Peregrinos en Bolivia y en Chile, y donde ha logrado realmente una importante producción musical, ¿no? Incluso hay una canción muy famosa que José José la canta y que se ha convertido realmente en una de las piezas más interesantes del bolero a nivel mundial. Aquí abajo tenemos a doña Milena Estrada Sáenz, en realidad una importante escritora y un club de libro que lleva su nombre, justamente el primer club de libro que se ha fundado en la ciudad de Oruro, y que en homenaje a ella es que lleva justamente el nombre de esta importante poetisa y escritora que hemos tenido en nuestra ciudad de Oruro. Luego aquí vamos a tener a dos hermanos,
a don Luis Guerra Gutiérrez y Alberto Guerra Gutiérrez. Hay una casualidad interesante, en Bolivia hemos tenido, en Oruro hemos tenido hermanos que se han dedicado desde lo que ha sido la historia a hacer justamente su aporte para el desarrollo. Y don Luis Guerra Gutiérrez en realidad se ha dedicado a lo que ha sido la arqueología, la pintura rupestre. Él ha investigado mucho lo que ha sido la cultura de los chipayas, realmente una persona muy interesante. Después tenemos a Alberto Guerra Gutiérrez, que también se dedicó a la etnografía, a la antropología. Tiene un libro muy hermoso que se llama Estampas de una ciudad, El tío de la mina, y él escribe los 3 tomos de la antología del Carnaval de Oruro, una obra muy completa sobre el carnaval que hasta el día de hoy creo que no ha sido recuperada no ha sido superada en realidad en todo lo que ha sido el aporte documental que ha hecho don Alberto Guerra. Mucho tiempo ha sido presidente del Comité de Etnografía y también ha sido secretario de Cultura o secretario de Turismo y Cultura del Gobierno Departamental de Oruro. El 2013 ha adquirido notoriedad, un evento que ha unido mucho a nuestra ciudad, y justamente se debe, y no solamente a la ciudad, sino también a otras comunidades del departamento de Oruro, el hecho de que el aeropuerto de la ciudad de Oruro estaba en el riesgo de poder cambiar de nombre. Pero ¿por qué hacemos esta pausa? En realidad tenemos que saber quién era Juan Mendoza. Juan Mendoza en realidad fue el primer aviador de Bolivia. Él hizo su famoso vuelo desde Popó hasta Oruro en el año 1921. Al año vamos a recordar justamente los 100 años de esta hazaña, que por su propio esfuerzo, por su propio aporte, ha podido construir incluso un avión que lo ha traído desde Argentina hasta Bolivia. Hay una película en realidad que ha sido filmada en Buenos Aires con él, donde se ha hecho justamente todo este proceso a través del desarrollo y del aporte que él ha generado justamente en la ciudad de Oruro. Y él, como ya era una persona que tenía mucha experiencia, concurrió a la Guerra del Chaco, pese a que no tenía la edad de ser un recluta, pero sí lo asimilaron con un grado de oficial y estuvo a cargo de lo que eran los servicios y los talleres de mantenimiento de los aviones que se utilizaron en la Guerra del Chaco. Nuestro máximo reconocimiento justamente él, y su casa, donde él vivía, la donó para la construcción de lo que actualmente es la Facultad de Antropología de la Universidad Técnica de Oruro. Este mausoleo en realidad tiene muchos personajes que han aportado a la historia de Oruro y del país, y entre ellos también reconocemos el aporte de importantes industriales como ha sido don Mariano Peró, que ha construido con su propio esfuerzo justamente la primera fundición de estaño del país. Cuando Patiño, extrayendo todo lo que era el mineral de estaño, mandaba hasta la fundición de Liverpool en Inglaterra, pero don Mariano Peró pensó que lo mejor era generar justamente todo ese proceso en la ciudad de Oruro, y en el sector de Agua de Castilla construyó lo que fue la fundición Peró, que actualmente ya ha sido desmantelada, se ha trasladado al Parque Guajara, Parque Industrial Guajara. Todavía sigue la familia en realidad trabajando en este proceso, porque sigue siendo una actividad económica importante, y nuestro reconocimiento precisamente de don Mariano Peró, que ha aportado al desarrollo, y esto ha permitido consolidar a Oruro como capital industrial de Bolivia. Luego vamos a ver aquí arriba a don Misael Pacheco Loma, educador de muchas generaciones también, pero lo más interesante de don Misael Pacheco Loma es que él escribió libros de historia, como el resumen de Historia de América, un texto realmente interesante que vale la pena su lectura, para que puedan entender justamente el hecho de que la historia se la debe escribir como realmente ha sucedido. Él ha aportado justamente con toda esta bibliografía, y que ha quedado justamente hasta la actualidad. Después tenemos a don Enrique Ceballos Antezana, un importante escritor, periodista, fundador también del periódico La Patria en algún momento,
pero él también trabajó en el Banco de la Nación Boliviano, Banco Nacional de Bolivia, desempeñó muchos años en realidad este tipo de funciones, pero a él le debemos en realidad varios textos, varios libros también que él ha escrito, y lo más interesante justamente ha sido el aporte literario que él ha generado en la ciudad de Oruro. Como ven, son muchos otros personajes que no hemos podido hablar el día de hoy en esta visita rápida, que estimo que pronto vamos a poder hacer en este mausoleo, que vale la pena hacer este recorrido para poder conocer el aporte al desarrollo y a la historia de nuestra ciudad. En 1899, en julio de ese año, mientras estábamos terminando la Guerra Federal en Bolivia, se levanta el Estado Independiente del Acre, y justamente la primera comisión que va a apaciguar el Acre justamente es mandado por el doctor Andrés Muñoz. Cuando se van al Acre, en realidad se va con la intención de pacificar el Acre, y se van con soldados y reclutas de la Independencia, la columna 16 de julio, la columna 10 de abril y varias otras unidades. Y la primera campaña en realidad resulta que logramos pacificar y retomar en realidad el control de lo que era la región del Acre. Lamentablemente para 1902 se vuelve a presentar otra vez el conflicto con el Estado Independiente del Acre, y nuevamente nosotros tenemos que concurrir justamente a este momento histórico, y es allí donde se da la capitulación de Puerto Acre el 23 de enero de 1903, donde definitivamente perdemos la aduana que teníamos primero en Puerto Alonso y después en Puerto Acre. Podemos decir en realidad que nos hemos quedado con una muy buena parte de la porción del norte del país. Hemos recorrido un territorio que los seringueros brasileros ya estaban posesionados muchos años antes, y el Tratado de Petrópolis define en realidad los límites entre los dos países. Y en esta contienda hemos visto muchos hechos heroicos, como el de Maximiliano Paredes, ahí también Justiniano Cladera, que era el juez enviado justamente por el gobierno boliviano para regularizar los documentos, que era orureño de nacimiento, pues lamentablemente también pierde la vida en la batalla de Riosinho. Pero les voy a contar arriba un hecho realmente que vale la pena comentarlo. Acompáñenme, por favor. Este es uno de los pocos mausoleos que el país tiene. Tenemos uno en la ciudad de La Paz y el otro está aquí en la ciudad de Oruro, que por lo que tenemos conocimiento lo hizo construir el magnate del estaño Simón Patiño. Sin embargo, es necesario hacer esta referencia para poder conocer justamente varios hechos, de los cuales yo les voy a comentar. Vamos a entrar al mausoleo de los beneméritos de la Guerra del Acre, que precisamente conserva todos los que han sobrevivido en la campaña del Acre hasta 1903. Por eso tenemos los 3 años de esta contienda, en realidad, que muy poco se la conoce en la historia nacional. Tenemos hechos realmente de mucha valentía, como ha sido Riosinho, Caquetá, la defensa incluso de Puerto Alonso, pero también en la defensa de Puerto Alonso voy a hacer énfasis, porque ha sido una defensa realmente muy complicada frente a las enfermedades que iban teniendo todos los que eran parte de este lugar, en lo que se llamó primero Puerto Alonso, después Puerto Acre. No solamente habían militares, sino también habían familias y civiles. Y aquí les voy a contar la historia de una muchacha, de una adolescente, que estuvo precisamente en la defensa de Puerto Alonso. El 23 de enero de 1903, hasta ese día en realidad, esta muchacha había tomado en realidad un arma de aquellos que ya habían perecido en los días anteriores, y con esta arma en realidad se dedicó a defender también lo que fue Puerto Acre. A ella le reconocemos en realidad porque era una muchachita de 15 añitos que tomó justamente la acción de poder
defender lo que es Puerto Alonso. Adriana Pariente después termina sus días en la ciudad de La Paz. Aparentemente el Estado Nacional ha reconocido un monumento, pero la historia nacional no la ha reconocido hasta el día de hoy por esa valentía. Forma parte de ese grupo de mujeres que la historia del país ha aportado en realidad, como ha sido inclusive Genoveva Ríos en la ocupación del ejército chileno el 14 de febrero de 1879. Este mausoleo que yo les estoy mostrando, como les decía, tiene las tumbas de todos los que han concurrido en realidad a la campaña del Acre, ¿no? Todos los que han participado están acá, pero son los que han terminado en realidad sus días aquí, porque los demás están enterrados en lo que ha sido Mercedes, lo que ha sido Caquetá, Riosinho, y por supuesto Puerto Alonso, ¿no? Estas tumbas son precisamente de principios del siglo XX. Vamos a ir reconociendo, pero yo les quiero mostrar a alguien que es muy particular y que está aquí en este mausoleo. Sígame, por favor. Esta tumba es especial porque se trata de Néstor Vallivian. Néstor Vallivian en realidad es hijo del presidente José Vallivian y Segurola. Él estuvo en la batalla del Alto de la Alianza el 26 de mayo en el batallón Sucre. Vivió en Oruro porque estaba atendiendo los negocios de su hermano, y precisamente fue su esposa la que hizo esta hermosa placa de mármol. Lo que no sabemos es por qué está en el mausoleo del Acre, porque el coronel Vallivian en realidad no fue a la campaña del Acre, él estuvo en la Guerra del Pacífico y ya era mayor en realidad para ese tiempo. Sin embargo, nosotros estamos suponiendo que como el mausoleo del Pacífico, que todavía no se lo había construido, decidieron colocar justamente sus restos mortales acá. Él es hermano del que también fue presidente del país, Adolfo Vallivian. Por eso también una relevancia importante. Y también es necesario recalcar el hecho de que una persona que, bueno, no ha nacido en Oruro, pero sí ha trabajado con los intereses de su familia, es que está justamente enterrado en esta ciudad. Uno de los espacios históricos más importantes que tiene este cementerio es el mausoleo de la Guerra del Pacífico. Aquí se encuentran muchos personajes que han concurrido a toda la campaña de lo que ha sido la guerra entre 1879 y 1880. Recordemos que esto se inicia con la ocupación de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, donde el coronel Severino Zapata es intimado a rendir la plaza. Sin embargo, por la poca cantidad de gente que tenía de Bolivia en la ciudad de Antofagasta, tiene que decidir mandar a muchos de los habitantes por barco hasta la ciudad de Arica, pero los que tenían armas, que venían de Caracoles, de Cobija y también de Antofagasta, decidieron plegarse a Calama para organizar la épica defensa del 23 de marzo de 1879. En este mausoleo tenemos importantes personalidades que han sido parte de la guerra del Pacífico. Aquí, por ejemplo, para recordar un poquito los hechos históricos, recordemos que el ejército boliviano tiene que trasladarse desde Bolivia para ocupar el departamento de Tarapacá, ocupando desde Pisagua, Arica, se concentra en Tacna hasta el mes de octubre, donde el monitor Huáscar es tomado por el ejército chileno, y de esta manera empieza lo que es ya la campaña de Tacna. El 2 de noviembre de 1879 comienza el desembarco de Pisagua, donde los dos batallones bolivianos, Vanguardia y Victoria, se dedican a la defensa justamente del puerto. Aquí está el ahora general
Pedro Vargas, que era el comandante del batallón Independencia, que era quien en los momentos más álgidos del desembarco, con el agua hasta el pecho, evitan justamente que una gran parte de los chilenos pueda desembarcar en las playas de Pisagua. Por la gran cantidad, por la superioridad numérica, en realidad es que al final son derrotados. Después de eso tenemos la victoria de Tarapacá, pero también tenemos la batalla de San Francisco, la batalla de Dolores, donde el batallón dalense de Oruro tiene una actuación realmente memorable. Ahí reconocemos al corneta Pascual Mariano Mamani, famoso por el corneta Mamani, que subiéndose a un cañón en la punta del Cerro de San Francisco, se monta en un cañón, toca el clarín con la pierna fracturada, pero se da cuenta que sus camaradas estaban abandonando el campo de batalla. Sucumbe junto con el coronel Salaverry en la punta del cerro y actualmente está enterrado allí. Otra de las batallas épicas precisamente es la batalla de Tacna o la batalla del Campo de la Alianza, que se realiza el 26 de mayo de 1880. Tal vez la batalla más grande que ha tenido la Guerra del Pacífico, en la cual Bolivia ha tenido su última participación. Ahí participan los batallones Tarija, Vanguardia, Padilla, Libres del Sur, Coraceros, la Legión Boliviana, juntamente con otras unidades peruanas, esperando al enemigo que se estaba aproximando por el sector de Sama. Y en esa coyuntura, como ustedes saben muy bien, el ala izquierda es donde perece con una gran superioridad del ejército chileno, y a eso de las 3 de la tarde el batallón de los Colorados tiene que reforzar el ala izquierda, y ahí lo hemos recordado al coronel Murguía, que gritó: agarrarse rotos de espantajo sus calzones, que ahora entran los Colorados de Bolivia. Y con ese impulso logran tomar algunos cañones, pero a medida que iban avanzando, iban cayendo. Y a eso de las 3:30 de la tarde, la batalla estaba perdida, donde casi el 80% de los efectivos de Bolivia sucumben en el campo de batalla, tirados en medio del campo. Y los heridos, los pocos heridos que pueden moverse, son socorridos por esa mujer tan valiente que ha acompañado a toda la campaña, que en realidad iba con el hijo a cuestas, inclusive para poder auxiliar a su pareja. Y esta justamente es la historia de una mujer sin historia, como es la Rabona, la mujer que acompaña en todas las campañas, inclusive que ha tomado armas inclusive contra el enemigo, pero ha sido la última mujer que ha evitado que incluso en el repase los heridos sean ultimados. Ese es el mausoleo de la Guerra del Pacífico, en el cual contamos estas historias tan maravillosas. Estamos en una tumba a la cual personalmente yo tengo que hacerle una mención especial. Se trata de Rodolfo Elías, que se enlistó en el 14 Infantería, que salió de Oruro precisamente en el mes de agosto de 1932, y con todo ese contingente de soldados en realidad se van hacia el Chaco, y de Villamonte se trasladan a Muñoz, de Muñoz se reparten justamente para poder ser parte de la organización de la defensa del Fortín Boquerón. El Fortín Boquerón fue tomado por el ejército de Bolivia el 31 de julio de 1932, y ahí se reconocen los regimientos Campero, Campos, 14 Infantería, y ahí estaba justamente Rodolfo Elías. Rodolfo Elías en realidad logra salir después del cerco, está justamente compartiendo algunas acciones con Germán Buch. Después es tomado preso en la guerra, y por supuesto llega hasta Asunción en calidad de prisionero. A su retorno en realidad él fue fundador de un conjunto de la Diablada en la ciudad de Oruro, de la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, y por eso también es nuestro homenaje a Rodolfo Elías, que es abuelo de uno de varias personalidades en nuestra ciudad, entre ellos a mi gran amigo Jesús Elías, y en homenaje justamente a ellos es que yo hago esta pequeña reseña y homenaje en presencia de Rodolfo Elías. Empezó en 1932 con la
con el conflicto de Laguna Chuquisaca para nosotros y Laguna Pitiantuta para el Paraguay, dio pie a todo un movimiento de generación joven que se tuvo que trasladar hasta la Guerra del Chaco. Este es el mausoleo de la Guerra del Chaco, donde todos los beneméritos en realidad han ido, que a medida que han vuelto en realidad de la contienda, pues han ido enterrándose acá. Este es el mausoleo más grande en realidad que nosotros tenemos de estas contiendas. Pero un poquito para ir conociendo el proceso histórico, ¿no? Sabemos muy bien, lo vamos a ver de un momento más, también tenemos una cripta especial de lo que es Boquerón, pero aquí vamos a reconocer a lo que son las acciones de Nanagua, Aliguatá, Cañada Stronges, la famosa defensa de Villamontes, que es realmente una victoria para nosotros, porque hemos logrado conservar todo lo que son las fuentes de recursos hidrocarburíferos que hasta el día de hoy todavía podemos conservar. Todos ellos en realidad han participado de lo que ha sido esta Guerra del Chaco. Pero lo más complicado ha sido el momento en el cual mucha gente, muchos de los jóvenes soldados y algunos con familias, algunos padres de familia inclusive, han tenido que despedirse de su propia familia en los andenes del ferrocarril. Estas escenas dramáticas las hemos podido ver y se han constatado en los registros periodísticos y hemos podido recoger en realidad testimonios muy fuertes, muy complicados, ¿no? Donde muchos de ellos ya nunca más volvieron a la ciudad, tuvieron que despedirse por última vez en la estación del tren, para luego irse a lo que se llama las candentes arenas del Chaco. Muchos de ellos no han recibido una cristiana sepultura, lo decimos siempre, ni siquiera han tenido una cruz de quebracho que recuerde precisamente el lugar de su muerte. Hasta el día de hoy encontramos a los cuerpos todavía en el Chaco, pero las escenas quedan en la memoria colectiva de muchos de ellos. Aquel padre en realidad que se despedía de su hija para que de repente nunca más pueda volverla a ver. Y como estas escenas hemos tenido muchísimas a lo largo de toda la contienda. Después de 1935 se da el proceso de la paz el 14 de junio, el retorno de los prisioneros hasta 1938. Muchos se quedaron en el Paraguay, nunca más volvieron algunos, y conocemos incluso familias que han decidido ir al Chaco a buscar a sus parientes, pero lamentablemente nunca los han podido encontrar. Este es el verdadero testimonio de aquellos hechos, de aquel acontecimiento cuya bibliografía es bastante abundante, pero que nos sensibiliza mucho porque todos nosotros hemos tenido un pariente que ha ido a la Guerra del Chaco. Este espacio en realidad no ha sido diseñado en realidad solamente para lo que ha sido los beneméritos de la Guerra del Chaco. Hay otro todavía que está en la parte posterior, pero vamos a conocer uno que es bastante interesante, a lo cual les voy a pedir que ustedes me acompañen para poder conocer lo que es para rememorar uno de los hechos históricos más importantes. Aquella batalla que comienza el 9 de septiembre de 1932, en la cual un puñado de soldados que no pasaban de 612 pertenecientes al 14 Infantería, al Regimiento Campos, al Campero, es que se ubican en un fortín que se llamó Boquerón que era fortín anterior del ejército paraguayo, y 23 días tienen que promover una defensa histórica ante más, algunos dicen 14,000 soldados, otros hablan de 8,000,
hay todavía diferentes opiniones, pero sí hay una desproporción numérica en los soldados que son parte de la defensa de Boquerón. Y esta es la cripta que corresponde a los héroes de Boquerón. Bien sabemos que aquellos que quedaron en el campo de batalla están enterrados en el cementerio allá en el Fortín Boquerón, pero aquellos que han logrado volver están enterrados en esta cripta. Pero no todos. Lo hemos visto también a Rodolfo Elías, y aquí están algunos que realmente también han tenido una participación sumamente importante en lo que ha sido esta batalla. Recordemos que Boquerón no se rindió, porque el teniente coronel Marzana pidió una capitulación honrosa que el general Estigarribia le negó. Y en el momento que él estaba pidiendo la capitulación, toma preso al capitán Salinas y por supuesto a todos los oficiales, y los soldados que estaban esperando que puedan ser retirados en ese proceso, pues son tomados todos presos. De esa manera es que se convierte en uno de los hechos más importantes de la guerra del Chaco, la famosa defensa de Boquerón. La cosmopolita ha cobijado en realidad a muchas colonias extranjeras. Sabemos bien de los primeros los eslavos, los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, pero también tenemos a los españoles, ¿no? La Sociedad Española de Beneficencia, que también tienen su propio mausoleo aquí en la ciudad de Oruro. Y esto para mostrar justamente que eran bastantes los de la colonia española. Esta colonia tenían su sede, el lugar donde se reunían en realidad en la calle Adolfo Mier, donde se realizaban sus reuniones mensuales, sus actividades y obviamente el apoyo que hacían no solamente a los propios españoles que pasaban por la ciudad, sino también a otros migrantes que tenían que acudir. Es interesante conocer esta parte de la historia porque esto nos permite saber que Oruro ha sido una ciudad cosmopolita, como bien lo dijo Luis Mendizábal Santa Cruz en su famoso poema. Después de la Guerra del Chaco, cuando el Partido Nacional Socialista llega a ocupar varios procesos de poder en el Reichstag alemán, pues empezó esa persecución contra los judíos que vivían primero en Alemania y después en Europa. El industrial minero de Bolivia, Mauricio Hochschild, gestiona con el presidente Germán Busch la posibilidad de que puedan venirse judíos a establecerse aquí al país. De esa manera es que muchas familias llegan hasta Oruro, y aquí vamos a ver en realidad muchos de aquellos descendientes que han ido dejando en realidad su huella en la ciudad de Oruro. Tenían su sinagoga, tenían sus propios espacios, el círculo israelita inclusive, pero lamentablemente ya las familias han migrado a otras ciudades y lo único que tenemos es este cementerio que está cerrado al público, pero que nos muestra en realidad una parte de lo que ha sido la historia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una característica es que todas las tumbas están en el piso y vamos a ver precisamente los apellidos y los nombres de los israelitas o judíos que han escapado de Europa precisamente por esa persecución. Para 1940, cuando ya el eje estaba ampliando sus procesos con Europa, los aliados también empiezan a buscar otros países que puedan sumarse a la causa. Allí es que el Colegio Alemán de Oruro, que tenía incluso las juventudes hitlerianas que se formaban incluso bajo el estricto proceso de Alemania de Adolf Hitler, es que tienen que marginar a los judíos que estudiaban en ese colegio. Y como bien lo había comentado Nobel Maher, que es uno de los industriales de Oruro, es que juntamente con Robert Herzenberger y otros israelitas también, acuden al Club Angloamericano para fundar lo que iba a ser primero el Colegio Boliviano Israelita, pero después se funda el Colegio Angloamericano.
Y de esa manera es que podemos conocer en realidad, podemos ir avanzando para ir viendo esto, vamos a ver en realidad a las pocas tumbas que podemos todavía conservar en este cementerio israelita. Vamos a poder ver incluso acá tumbas que datan de los años 50, de los años 60, pero que nos ayudan a mostrar, como bien les había dicho, esa parte de la historia que nos muestra Oruro como un centro industrial y un centro que ha acogido justamente a muchas de estas colectividades. Todo este espacio en realidad está lleno de tumbas, pero en algún momento estamos pensando hacer ese proceso de restauración. ¿Saben? Es curioso. Estamos aquí en este lugar medio abandonado, medio destruido por el tiempo. Y sin embargo todos estos parajes me recuerdan a muchas historias, muchos relatos, muchos cuentos. Quisiera contarles algo. Imagínense esto, este páramo cerca de una bocamina. Hace tiempo. ¿Quién sabe hace cuántos años? La bocamina que ustedes quieran, el sector minero que ustedes quieran, eso no importa. Porque acá lo que nos importa en realidad es lo que sucede adentro y que quizás pues nosotros ni nos enteramos. Hay que recordarlo. Hay que recordar por allá hace un tiempo. ¡Qué memorias! Esta era la historia de un muchacho. Pueden llamarle ustedes como quieran. Es ese niño típico que se lo reconoce porque es el que despierta más antes. Sin embargo, déjenme decirle que este niño pues estaba ya demasiado despierto. Allá en su colegio pues se lo conocía por ser el más pequeño. Y efectivamente era el más pequeño, pero al mismo tiempo era el más vivaracho de todos. Apenas 10 años y él ya había conocido los antros más grandes de la ciudad. Había visitado todo tipo de cantinas, lenocinios, y los otros niños del colegio simplemente lo escuchaban fascinados mientras pues él contaba sus aventuras de grande. Pero todo eso, a medida que pues pasó el tiempo, le iba cobrando cierta factura, pues los amigos se iban alejando de a poco. Cada vez ellos veían más esos cuentos como si simplemente se trataran de aventuras de chiquillos. Pero mientras más crecían, más seria se ponía la cosa. Este muchacho ya había abandonado el colegio y los pocos amigos que le quedaba iban abandonándolo poco a poco, porque esas aventuras que él traía pues no llevaban a nada bueno. Mientras los demás ya habían terminado el colegio, ya comenzaban sus estudios, él simplemente se dedicaba a vagar por allí, por las calles, quién sabe dónde. Y a medida que pasaba el tiempo,
se daba cuenta que estaba solo. Y que ese poco que iba ganando simplemente era para alcohol. Ni siquiera la comida le preocupaba. La ropa ya era lo de menos. Y la soledad se le veía en los ojos. Él se iba pues cada día a las minas y se sentaba ahí apoyado y veía cómo los mineros pasaban, ingresaban a la mina. Veía también, pues mientras estaba ahí sentado esperando a que le den unas cuantas monedas, cómo los mismos mineros salían y se iban hacia sus casas. Qué pena del muchacho, porque decían, él era simpático, era muy apuesto, podía haber llevado una mejor vida, pero nada le ayudó a enrectarse. Y entre esas sus pedidas de moneda, aparece un ingeniero, una persona muy importante que se paraba allí, supervisaba las obras, miraba una cosa, miraba la otra cosa, y mientras él simplemente lo miraba, lo observaba, entró a la mina, salió de la mina, y cuando pudo, la agarró del brazo. El hombre pues lo soltó porque estaba pues con repulsión viendo tal acto. Lo miraba hacia abajo mientras el otro simplemente le jalaba y le decía, ¿no te acuerdas de mí? Yo era el más pequeñito de tu curso. Yo me acuerdo de vos. ¿Cómo es posible que tú no te acuerdes de mí? Y quizás simplemente para pasar. Le decía, ya me acuerdo de ti. Tú eras pues el pequeño. ¿Pero qué ha pasado contigo? Y mientras tanto el pequeño, lo miraba y le decía, pues aquí estoy. ¿Por qué no me regalas unas cuantas monedas? A lo cual el ingeniero, el hombre importante, lo miraba y le decía, pues, ¿qué te parece si mejor te doy un trabajo? Ven mañana, cámbiate un poco, arreglate y vamos a ver qué puedo hacer contigo. Muchachito agradecido, piensa y dice, esta es mi oportunidad de arreglar mi vida. Junta como puede unas cuantas monedas, se cambia con la poca ropa que tenía, se da una pequeña lavada y al día siguiente está dispuesto a comenzar su trabajo. Simplemente esperanzado de que pues el hombre ese no le haya engañado. Y pues es así que recibe un trabajo muy interesante. Lo único que tenía que hacer era acompañar a los mineros y empujar el carrito con los minerales para sacarlos afuera. Él estaba decidido a enrectarse. Y mientras eso pasaba, él pues seguía con su trabajo. Habían pasado un par de días, pero hay algo que pasó. Que mientras él estaba uno de esos días observando el trabajo de los mineros, percató precisamente un lugar en el cual él quizás podría sacar un poco más para su beneficio. Así que pues él acompañó el ingreso como todos los días, y cuando todos salieron, aprovechó de escabullirse, y mientras él se estaba escondiendo, veía cómo los demás pasaban y se iban. Y es así, con la precaria luz de una linterna, comienza a entrar a la mina. Caminaba y caminaba, pero esos oscuros páramos que tenía la mina, ese accidentado camino lleno de piedras, lleno de muchas cosas a su paso, eran pues el presagio de algo que le iba a pasar. Y mientras él iba caminando, tropieza con una piedra. Y el pequeño farolito que él traía cae. Él estaba en plena oscuridad, no podía observar nada. Y mientras más quería buscar su farolito que había caído hacia el profundo del abismo, se perdía más. Y en uno de esos, cae.
con toda la fuerza y el susto que le permitió, agarró una viga, en ese momento destrozándose el hombro. No tenía fuerzas, pero era el temor, ese miedo que tenía, que le hizo jalar con todas sus fuerzas y trepar y sentarse en esa viga. Estaba ahí sentado, pero trataba de buscar el piso y la vista no le permitía. Trataba de escuchar por si alguien más pasaba, pero no había nadie. Era simplemente la soledad con él. No existía nada más. Y mientras el tiempo pasaba, con el otro brazo que aún tenía un poco de fuerzas, trataba de colgarse. Y se colgaba y trataba de buscar el piso, pero a lo poco que encontraba en la pared, ese momento se desplazaba hacia abajo. Iba buscando formas, trataba de saltar, pero sentía que esa viga iba a ceder en cualquier momento. ¿Cuántos metros voy a caer?, decía él. Y mientras tanto, el tiempo que le acuchillaba pasaba como si fueran años. Una eternidad había pasado en unos cuantos minutos, mientras él simplemente pensaba qué cosa iba a hacer. Estaba allí, abrazado de esa viga. Mientras tanto, su mente comenzaba a jugarle trampas. Y mientras él pensaba en lo que iba a pasar, escuchaba pasos. Y sentía, ¡ah! Debe ser algún minero, decía. Es un obrero. Paso 1, paso 2. Son 10 pasos, estoy seguro, está cerca. Y contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegaba a 10, el silencio era absoluto. Está aquí arriba. ¡Ayuda! Pero nadie escuchaba. ¿Era solo su mente o de verdad estaba pasando? Ese silencio tan oscuro y tan acuchillante le seguía jugando bromas. Y decía, no eran 10 pasos, no eran 10, eran 20. Seguramente no es un obrero, son 2 o 3. Y están acá cerca, escucho sus pasos, los puedo contar, son 20, 19. Y cuando llegaba, 3, 2, 1, ¡ayuda! Pero no había nada. El silencio se hacía más profundo. La oscuridad ya lo había enceguecido. Y mientras más pensaba en lo que podía pasar, otra vez comenzaba a divagar. Ahora decía, no, ese hombre me ha escuchado gritar. Vuelvo a gritar, ¡ayuda! Me ha escuchado. Está corriendo. Lo siento, puedo escucharlo. Está saliendo de la mina. Va a llamar a alguien. Ese alguien me va a venir a ayudar. Son 30 pasos, 30, 29. Pero cuando llegaba al 3, 2, 1, nuevamente ese vacío silencioso que quedaba en todo ese espacio. No, él decía, no puedo estar tan solo en este mundo. Estoy abandonado. ¿Será cierto? ¿Qué va a pasar? No. El obrero, el que hace rato me ha escuchado, seguramente ha ido a llamar al capataz. Él va a entrar él mismo a ayudarme, decía. Son 100 pasos. Estoy seguro que son 100 pasos. Y nuevamente contaba 100, 99. Pero llegando al 3, 2, 1, nuevamente existía ese silencio abrumador que ya lo había callado. ¡Ay! Ya sé, decía el ingeniero, mi amigo, seguramente él va a venir en persona a ayudarme. Ya lo siento venir. Está viniendo con un arnés, con una soga, decía. En su mente, pues, comenzaba a contar nuevamente los pasos. 120, 119. Y el silencio era absoluto cuando él llegaba a 0. Su brazo ya se había adormecido. Y esos minutos que habían pasado parecían horas. No había más. Nada más. La soledad lo había consumido por completo. El silencio
la oscuridad se habían apoderado de su mente. Ya en vano contaba los pasos, en vano contaba los segundos, los minutos, todo era lo mismo. Y así pasó un tiempo. Y déjenme contarles que pues un tiempo después, años después, esa mina había sido abandonada y nuevamente se había retomado el trabajo. Un nuevo equipo estaba ingresando a esa mina. Y mientras ingresaban con sus luces, viendo las vigas, el espacio y todo eso, a escasos 5 metros, encontraron un esqueleto abrazado a una viga. Nada más. Ya estaba en completa putrefacción, completamente perdido en el tiempo. Y cuando el nuevo capataz vio ese esqueleto, simplemente lo vio, lo miró, y mientras observaba a los otros hombres, alcanzaba a decir: ah, allí había estado. Pensábamos que ya se había ido. Pero en fin, ¿qué les puedo decir de la soledad? Un hombre completamente solo, y es así como había muerto. Esa es su historia, la historia de un hombre en el abismo.